Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de nulidades administrativo fiscal en las leyes federales mexicanas. ¿Vale? Como primer punto, vamos a observar el acto administrativo y su régimen de nulidades. Para esto es importante mencionar a la justicia administrativa. Esta es de procedencia impugnatoria. Lo que busca es evitar que el acto administrativo derivado de la autoridad genere daños en la esfera jurídica del gobernado. De este modo, el juzgador se va a convertir en un revisor del control de la legalidad de los actos de la autoridad, ¿vale? El juzgador va a emitir su resolución en una sentencia a través de un juicio contencioso administrativo o bien fiscal. Existe un análisis del acto de autoridad y su estructura para comprender ciertas deficiencias o bien vicios. Es importante que hagamos mención de que la justicia administrativa se refiere a que se busca evitar que el acto cometido por la autoridad genere efectos en cuestión de daño, ya que como veremos pues más adelante, los efectos pueden tener algún vicio. Para esto el particular puede defenderse ejerciendo acción a través de los tribunales administrativos. El artículo 36 del Código Fiscal nos marca muy bien que las resoluciones de carácter administrativo son aquellas que favorecen, más bien favorecen al particular, ¿vale? Solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este procedimiento se va a iniciar a través de las autoridades fiscales. Una de las pretensiones del juicio eh, es la anulación del acto que generó la afectación al particular. Lo que vemos es que se busca en este punto con la justicia administrativa general de tal modo un sistema de nulidad en donde la resolución sea mediante un recurso administrativo o de una sentencia, como bien ya lo mencionaba yo anteriormente, con el juicio contencioso administrativo. ¿Vale? Para todo esto es necesario que se tenga un marco jurídico. ¿Para qué nos va a ayudar este marco jurídico? ¿Qué es lo que tiene este marco jurídico? Bueno, en el marco jurídico se van a establecer los requisitos que debe cumplir el acto administrativo o fiscal. De esta manera se van a identificar las deficiencias a las que podemos llamar vicios. De este modo, la autoridad, de acuerdo a la gravedad, va a declarar la nulidad o bien la anulabilidad del acto en juicio contencioso administrativo. Todo esto se va a ir dando mediante un recurso. ¿Ok? El marco jurídico nos va a dar aquellos requisitos que se deben cumplir en el acto. Eh, el sustento que nos da nuestro texto es la teoría de la nulidad del acto administrativo. Los aportes los hicieron varios juristas, dentro de ellos está Adriana Cabezud y Jean-Claude, me parece. Ok, ¿qué contiene ese marco jurídico? ¿Por qué ese marco jurídico nos da los requisitos? Sencillo. El marco jurídico nos va a señalar los requisitos porque está integrado por leyes que están especializadas en la materia. ¿A qué nos referimos con la materia? A que claramente no va a ser una ley ajena al acto administrativo o al acto fiscal, porque si no, no procedería. Sería una mala fundamentación, ¿vale? ¿Por qué leyes está integrado? Está integrado por reglamentos, manuales de funcionamiento, circulares, nuestra propia constitución, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluso también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es importante hacer mención de que el análisis de validez del acto administrativo parte del estudio de los propios elementos del acto, sean sustanciales, sean formales. Los tribunales van a generar jurisprudencias o tesis, haciendo contribuciones fundamentales
al sistema de nulidades y las van a categorizar de acuerdo a su gravedad. ¿Para qué nos va a ayudar una jurisprudencia? ¿Para qué nos va a ayudar una tesis jurisprudencial? Es evidente que tenemos muchas leyes. Estamos llenos de estas leyes. Es claro que tenemos que revisar cada una de ellas para entender los requisitos, pero también es importante saber que cada juez va a dar su interpretación, porque es demasiado importante saber que dentro de esto debe existir una interpretación. Las jurisprudencias nos van a dar un criterio diferente, quizá nos van a dar diferentes situaciones para que los juristas tengan un conocimiento más amplio, ¿vale? Pero ya hemos hablado mucho de un acto administrativo. Sin embargo, ¿qué es un acto administrativo? Muy bien. El acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente. Este va a estar encaminado a crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos u obligaciones. De este modo, hablando sobre el criterio orgánico, solo los órganos administrativos pueden producir actos administrativos, lo que significaría que los órganos judiciales y los legislativos no podrían hacerlo. También hablamos de un criterio material. En este, la sustancia es administrativa, por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, van a producir actos administrativos caracterizados por su contenido material de naturaleza administrativa. Podemos decir que el acto administrativo es una manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa. Con esta se va a buscar satisfacer las necesidades de carácter social, como bien se menciona, creando, modificando, extinguiendo derechos y obligaciones generadas por los particulares. Dentro de este vamos a poder encontrar la presunción iuris tantum. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta presunción? Vamos a entenderla como que los actos administrativos serán dados por ciertos, salvo que se demuestre lo contrario, como bien se menciona en el artículo 8 de la Ley del Procedimiento Administrativo. ¿Vale? Ahora bien, hablamos de una nulidad y de una anulabilidad. ¿Pero qué es esto? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con nulidad? Ok, la nulidad va a ser la ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin. Es demasiado importante entender la relación entre defectos o vicios, ya que su declaración proviene de analizar cómo se conformó o cómo se ejecutó el acto, entendiendo que el acto administrativo válido va a ser eficaz y exigible a partir de que surta efecto la notificación que tiene que ser legalmente efectuada. Para saber el orden de la eficacia, el autor Petit nos va a dar una lista del orden que debe tener un acto administrativo. Muy bien. Podemos empezar con lo que es la ilegalidad, en donde vamos a poder encontrar la nulidad, la invalidez del acto, en donde vamos a encontrar razones no invalidantes o de conservación del acto. Ya explicaré más adelante por qué. La ineficiencia como sanción. El sistema de nulidades se va a fundar en razones formales o materiales para resolver si anula un acto por completo, para que de este modo sea inexistente hablando de la nulidad, o bien que subsista, hablando de anulabilidad. A esto es a lo que me refería, ¿vale? ¿Qué más vamos a encontrar en el acto administrativo? Se va a presumir por emitido con base en el sistema jurídico vigente. De este modo, todo particular o autoridad que se vea afectado por su existencia o materialidad debe emplear el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo para poder obtener su nulidad. Cuando esto pase, se va a emitir una sentencia. ¿Qué tiene que contener esa sentencia?
Vale, la sentencia va a reconocer la validez de la resolución impugnada, perdón. Se va a declarar la nulidad de la resolución impugnada, se va a reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa, otorgar o restituir al actor el goce de los derechos humanos. Por esto es muy importante que recordemos que anteriormente mencioné a nuestra Constitución. En nuestra Constitución vienen nuestros derechos fundamentales y por eso es que los tratados internacionales están a la par, porque ambos van a defender nuestros derechos. ¿Ok? Se va a declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto o aplicación que hubiese impugnado la declaración de nulidad. No tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia que se trata. ¿Vale? También se va a reconocer la existencia de un derecho subjetivo y se va a condenar al ente público al pago de una indemnización. Esto va a ser por los daños y prejuicios causados por sus servidores públicos, ¿vale? La sentencia no solo va a poder anular o confirmar la validez del acto, sino también constituir derechos a favor del demandante. De este modo, se declara la existencia de un derecho, se condena el cumplimiento también de una obligación y se va a otorgar o restituir el acto del goce, ¿vale? De aquellos derechos que fueron afectados. O sea, todos esos derechos humanos que fueron afectados, se le va a restituir al actor para que vuelva a tenerlos. En otras palabras, vamos a entender a la nulidad también como una declaración que nos da la autoridad competente y de las consecuencias de un acto administrativo que en su momento contó con una presunción, como bien nos lo dice el artículo de validez y eficacia. ¿Vale? Vamos a encontrar elementos y requisitos del acto administrativo. Esto es muy importante. Existe, en estos elementos se encuentran ser expedido por órgano competente a través de servidor público. El fin del acto sea de interés público o bien que sea cometido del Estado o ambos. Se emita por escrito y se firme. Esto es lo que va a dar la exteriorización de la voluntad. El objeto del acto sea específico y congruente. Que la autoridad dé razones y las normas en las que sustenta, así como cumplir con el debido proceso. Estar libre de error, violencia o dolo. Y también debe estar la identificación del expediente. Ahora sí vamos a entrar de lleno a los vicios del acto administrativo. Los vicios son los siguientes. Sobrecompetencia o incompetencia del órgano, objeto del acto administrativo, fin del acto administrativo, motivación y fundamentación, debido proceso, libre de error respecto a la finalidad del acto, sin dolo, sin violencia, referir la oficina para consulta, fecha, lugar y emisión, así como identificación del expediente, señalar el recurso o juicio con el que se pretende impugnar el acto administrativo y la exhaustividad. Es muy importante hacer mención de que no todas nos dan la nulidad, ¿vale? No todo en específico es causa de nulidad, solo si hacen un conjunto de, o sea, si hubiese varios de estos vicios dentro de, es la nulidad total del acto. Ahora bien, ya hablamos de nulidad y anulabilidad, pero no hemos dicho qué es. ¿Qué es la nulidad? Muy bien. En la nulidad se pretende proteger los bienes jurídicos tutelados de una colectividad en el derecho administrativo. Esta nulidad deriva de la imposibilidad de la integración del acto a un ordenamiento jurídico dado o de su violación objetiva.
En la nulidad va a haber vicios evidentes y graves, como bien lo mencioné anteriormente, vicios de la incompetencia y objeto, vicios en el procedimiento previsto en la ley, falta de voluntad de la autoridad, indebida fundamentación y motivación, omisión de requisitos formales, vicios del consentimiento como es el dolo, el error, la falta de voluntad y que atente contra el orden público. ¿Qué efectos nos va a traer la nulidad? Ok. La nulidad, eh, en la nulidad el acto va a ser declarado inválido, ¿ok? Ilegítimo e inejecutable, o sea, va a ser inexistente. Produce efectos retroactivos al momento de su emisión, va a dar la extinción del acto administrativo, como bien lo menciono, ya va a ser inexistente. Restituye al actor de sus derechos afectados, ¿qué es lo que se busca con la nulidad? Que todos los derechos se le regresen al particular, a quien se le violentó. Cesan los actos de ejecución, los efectos dependen de la ley, deja sin efectos todos los actos impugnados y no es prescriptible. Por estos motivos, las nulidades absoluta y relativa o anulabilidad dependerán exactamente del vicio en cada uno de los elementos del acto administrativo. La nulidad tiene efectos de retroactividad al respecto. Una sentencia declara nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales que exige la ley o por vicios en el procedimiento. La misma sentencia debe señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron a modo de resolución. Ahora bien, comencemos a hablar de la anulabilidad. ¿Qué es la anulabilidad? Ok, es la situación en la que un acto jurídico es susceptible de ser anulado debido a ciertos efectos de su formación. A diferencia de la nulidad, un acto anulable puede tener efectos jurídicos mientras no se declare su anulación por un juez, o sea, mediante un procedimiento. ¿Vale? En esta se va a ver viciado o defectuoso en algún elemento accesorio, se invalida por reconocimiento tácito del acto por el particular, no es subsanable, no atenta contra el orden público, transgresión leve del ordenamiento jurídico, puede extinguirse con el transcurso del tiempo, omisión o irregularidades en referencia, identificación del expediente, documentos o nombre de personas, lugar y fecha de emisión, mención de notificación o de la oficina en la que se encuentra y expresar recursos que proceden. Muy bien. ¿Qué queremos decir con todo esto? Eh, lo que se trata de hacer en sí es ver qué aspectos tiene el acto jurídico. ¿Para qué? Como bien ya lo mencioné, se necesita observar detalladamente qué es lo que le hace falta, qué requisito le hace falta para poder saber si es nulo o no, si puede subsistir o no. Como bien, es importante diferenciar la nulidad de la anulabilidad porque no es lo mismo. En la nulidad ya no va a existir el acto, es inexistente, mientras que en la otra todavía va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque se pueden subsanar ciertos errores que se tienen. Era como lo mencionaba hace rato. Tenemos que tomar en cuenta que ciertas características nos van a ayudar a saber si es o no. Necesita estar en un conjunto de vicios o bien una falta de elementos, porque los vicios es la falta de esos elementos. Si esos elementos no están, la mayoría o los que son importantes, que son los del principio, vamos a regresarnos un poquito. Por ejemplo, los más importantes, sobre competencia o incompetencia del órgano, objeto del acto administrativo, fin del acto administrativo,
la motivación y la fundamentación, porque no tiene sentido que esté bien motivado si no está bien fundamentado. Hablábamos al inicio de nuestras leyes. Nuestras leyes deben de estar dentro de nuestra materia, porque de nada nos va a servir que el acto esté motivado, pero que encontremos una ley cualquiera, una ley que ni siquiera le corresponde. Eso le va a restar muchos puntos. El debido proceso, que esté libre de error respecto a la finalidad del acto, sin dolo ni violencia, ¿ok? De referir la oficina, fecha, ya lo pudimos observar que esto sí le falta referir la oficina, fecha y lugar, señalar el recurso o juicio. eh, Esto se puede subsanar. Esto lo podemos subsanar y se puede volver una anulabilidad. Pero si encontramos el principio y no hay nada, vamos a irnos directamente a que el acto administrativo es inexistente. ¿Por qué? Porque carece de todo esto. Mismo acá podemos observar los requisitos de los actos administrativos, ¿vale? Entonces, como mencioné, esto, los vicios, es la falta de eso, ¿ok? Continuando con esto, ¿qué efectos nos trae la anulabilidad? Bueno, creo que lo expliqué un poquito, pero aquí lo podemos ver mejor. Se considera válido, legítimo y ejecutable, pero subsanable, mediante cumplimiento de requisitos exigibles, claro está. Reposición del procedimiento desde la violación o se emita una nueva resolución. Se va a modificar de cuantía, va a haber una reducción del importe de una sanción, convalidación o subsanación en casos de vicio no grave, como lo acabo de mencionar. Se va a suprimir o corregir el vicio que afecte, se va a restituir la validez del acto. La sentencia va a precisar la forma y los plazos en los que la autoridad tiene que subsanar eso, tiene que subsanar el acto para que se lleve a cabo la anulabilidad, ¿ok? Esto es muy importante. Eh, en otras palabras, pues la nulidad y la anulabilidad se van a integrar en un sistema de nulidades, ¿vale? Que es lo que nos atañe el día de hoy, es nuestro tema principal. Eh, Sus determinaciones van a depender del vicio del acto, ¿ok? Eh, este va a interferir o nos va a dar la solución de si se va a anular o solo se va a subsanar, como ya lo había mencionado. En estos casos, el juzgador tiene facultades para resolver de fondo las controversias, ¿ok? Y constituir derechos a favor del demandante, o sea, el particular, o bien de la autoridad durante el juicio, sin limitarse solo a anular los efectos de un acto administrativo y considerando antijurídico, ¿va? En cambio, en el recurso administrativo, la autoridad revisora eh, solo va a verificar el cumplimiento de los requisitos. Estos requisitos son los que van a estar establecidos en la ley. Este, ¿Qué más? Bueno, cuando estén observándose los requisitos que establece la ley, de este modo se va a ratificar o bien se puede modificar el acto y se va a dar preferencia al aspecto formal y no a la resolución de fondo del asunto. Esto es porque la autoridad que resuelve el recurso de revocación no tiene facultades de plena jurisdicción como un juez o un tribunal, sino solo como un medio de control administrativa, de administración pública, mejor dicho. El sistema de nulidades administrativo fiscal es importante.
porque de este modo se puede alcanzar una sentencia ante el tribunal administrativo o bien una resolución en la que se va a declarar la nulidad mediante un proceso. Y aparte del proceso, obviamente es claro que vamos a tener muy en cuenta los requisitos, los elementos, que en sí los vicios es la falta de todos estos requisitos, para así llegar a tener algo mejor, a saber de qué se trata, a saber qué es lo que nos va a llevar a dar una nulidad o una anulabilidad del acto administrativo. También es importante tener en cuenta que la autoridad nos puede guiar, pero también puede cometer errores, como todos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta todas aquellas circunstancias, todos aquellos aspectos que tienen que conformar un acto administrativo. Bueno, y en conclusión, el sistema de nulidades de los actos administrativos fiscales es fundamental para el Tribunal de Justicia Administrativa o bien de las autoridades competentes porque así les permite determinar la nulidad o bien la anulabilidad, como ya lo comentaba, según sea el caso de un acto, ya sea administrativo o fiscal, en el cual se pueden observar pues los diferentes vicios dentro de estos, ¿vale? Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.